una porción de las Sagradas Escrituras que trata un tanto de ese concepto bíblico que encontramos en la palabra del Señor, que creo que nos llena a todos de alegría, nos llena de esperanza y nos llena de fe y nos llena de confianza, pero a la misma vez nos pone en una perspectiva correcta de lo que es la vida cristiana y de lo que implica la vida cristiana. Y yo quiero invitarlos a ustedes para que vayan conmigo a las Sagradas Escrituras, al capítulo 6 y versículo 10 de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 6 y versículo 10 en adelante. Y dice la palabra del Señor: a la gloria del Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración, súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Que el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. La vida de la ciudad de Éfeso se presenta en varios escenarios históricos en las Sagradas Escrituras. Desde luego, uno de los más maravillosos escenarios lo vemos precisamente en el Apocalipsis, en esa hermosa carta a la iglesia de Éfeso, la iglesia del Asia Menor, la iglesia que hoy, si existiera, si estuviera presente físicamente hablando, pudiéramos decir que sería la iglesia de Turquía. Desde luego, el cristianismo en Turquía fue sustituido por la experiencia musulmana, y lo que fueron las últimas edificaciones religiosas que representaban la cristiandad allí, pues hoy están sustituidas por templos musulmanes. Pero si fuéramos a considerar una comunidad de fe físicamente, en Éfeso la tendríamos que ubicar hoy en Turquía. Desde luego,
en el tiempo en que el apóstol San Pablo escribe esta carta y en el tiempo en que esta carta del Cristo resucitado es enviado a través del Apocalipsis a la comunidad de Éfeso, Éfeso era una ciudad de mucha importancia, era una ciudad de mucha relevancia, era una ciudad desarrollada en todos los aspectos, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista industrial, desde el punto de vista político, en todos los aspectos. Éfeso era una ciudad de mucha importancia. Por el otro lado, esta ciudad tuvo la oportunidad de recibir en varias ocasiones al apóstol San Pablo con su ministerio de evangelización. Pablo llegó a Éfeso en varias ocasiones como predicador y en otras ocasiones llegó como preso. Cuando se escribe esta carta, la carta de Éfeso, el apóstol San Pablo estaba preso. Y desde luego es una carta interesantísima porque es una carta que plantea lo que el poder de Dios hizo mediante la persona de Jesucristo entre dos pueblos. Por un lado el pueblo gentil, por el otro lado el pueblo judío. Y Pablo va a decir en esta carta que Dios rompió la pared intermedia que había entre el pueblo de Dios llamado Israel y entre el pueblo de Dios que estaba dentro de la gentilidad. El pueblo de hombres y mujeres que reconocían a Jesucristo como Señor y Salvador y por consecuencia, habiendo reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador, entraban a conformar un solo pueblo para la gloria de Jesucristo. Y desde luego Pablo escribe esta carta a creyentes judíos, a creyentes gentiles, con la esperanza de que ellos puedan comprender y ellos puedan entender el plan y el propósito de Dios para conformar un solo pueblo. Ahora bien, hay un dato interesantísimo con la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, y es que Pablo no solamente estaba obstinado con la predicación, sino que Pablo era un estratega misionero que evaluaba las circunstancias de su entorno para ver cómo exitosamente podía proclamar el Evangelio. Pablo no fue el tipo de predicador que agarraba un megáfono y salía corriendo para irse a una esquina de calle y desde allí predicar. Pablo seleccionaba muy bien el lugar donde iba a predicar, a la gente a quien iba a predicar. Y desde luego lo hacía no porque él tenía predilección por algunos lugares o por algunas personas o individuos. Lo hacía porque llana y sencillamente Pablo sabía que si predicaba en las arterias de su tiempo, las arterias de naciones, las arterias de ciudades, las arterias de pueblos, entonces estas arterias a su vez ya cristianizadas, ya evangelizadas y ya movidas a una experiencia misionera, entonces podían con mayor efectividad llegar a la gran cantidad de urbes, de ciudades, de pueblos, de naciones, a las que probablemente de otra forma y de otra manera no se podía llegar. Pablo era un gran estratega misionero. Él sabía hacia dónde iba y sabía lo que pretendía en su gesta misional. Pero por el otro lado, Pablo era un contemplador de las circunstancias. Era una persona que se sentaba a analizar la perspectiva social, a analizar la perspectiva política, y él empezaba a tomar opiniones sobre el ambiente externo para de esta manera hacer recomendaciones asertivas a la vida de los creyentes. Y una de esas recomendaciones la hace precisamente en esta carta. Pablo observó
lo que usted ha observado cuando usted mira la ciudad, cuando usted ve los pueblos, cuando usted mira a la gente y dice, esto está malo. Pablo observó eso. Pablo observó el escenario político y llegó a la conclusión, esto está malo. Y Pablo observó el proceso sociológico y llegó a la conclusión, esto está malo. Pablo llegó y observó el ambiente, la forma en que la gente interactuaba en los distintos procesos y también llegó a la conclusión de que esto está malo. Ahora, ¿cómo combatir lo que está mal? Ese era precisamente la responsabilidad de Pablo. ¿Quiénes son los que deben combatir lo que está mal? Eso era precisamente el discurso de Pablo. Pablo quería que los cristianos entendieran que si algún día el bien vencerá al mal, cada hombre y cada mujer que sirve a Jesucristo es responsable de esa tarea. Si algún día, Pablo entendía con perfecta claridad, si algún día habrá justicia en medio de los pueblos, Pablo entendía con claridad perfecta que era a través de la iglesia que tenía que entrar la justicia. Pablo sabía que si se trataba de derechos, de salvaguardar derechos, era a través de la iglesia que los derechos de los seres humanos debían ser salvaguardados. Por lo tanto, en la vida de este hombre tan extraordinario, de este hombre que ha sido protagonista de la fe evangélica, de la fe cristiana, en la vida de este hombre había tal claridad, no como para resignarse diciendo las cosas están mal, el diablo está a sus anchas, el pecado está acabando con nuestra juventud. No, Pablo no se detenía a resignarse, como tú y yo no debemos detenernos a resignarnos, porque, óigame, es cierto que puede haber en nuestra tierra jóvenes perdidos, pero hoy hemos tenido una gala de muchachos salvados y de muchachas salvadas por Jesucristo, que han dado un testimonio hermoso de que Jesucristo es el Rey y es el Señor de sus vidas. Y cuando vemos ejemplos como estos, queridos, entonces la postura nuestra debe acentuarse, debe afinarse dentro del marco de la realidad. El mundo no está perdido, nuestra sociedad no está perdida. Algo está haciendo Dios para salvar nuestra tierra, algo está haciendo Dios para salvar nuestra juventud, algo está haciendo Dios para salvar nuestra sociedad. ¿Y sabe qué? En lugar de yo quedarme de brazos cruzados esperando que Dios lo haga, lo que yo debería hacer es decirle, ¿en qué te puedo ayudar? Amén. ¿Qué puedo hacer yo por esta causa? ¿Cómo puedo yo trabajar para que esto se logre? ¿Qué debo yo aportar dentro de este proceso? Desde luego, la gran responsabilidad de la iglesia es no esconderse ante la realidad de los males, pero la gran responsabilidad de la iglesia es también no resignarse como resultado de los males. La gran responsabilidad de la iglesia es enfrentar el mal con la perseverancia, con la fuerza, con la autoridad de aquello que dijo Jesús a la iglesia. ¿Sabe lo que le dijo Jesús a la iglesia? Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Por lo tanto, yo creo que los cristianos debemos respirar esperanza. Debemos respirar confianza. Óigame, la iglesia no puede ser mensajera de malos augurios. La iglesia no puede estar meramente planteando que las cosas están mal, que nuestra juventud está perdida, que ya no se puede hacer nada por el país. No, todo lo contrario. La iglesia debe entender que el último recurso que queda sobre la faz de la tierra para reconciliar al hombre con Dios y para vencer las fuerzas del mal es la iglesia. Dios no cuenta con nadie más que contigo. Dios no cuenta con nadie más. En tu oficina, con quien Él cuenta es contigo. En tu escuela, con quien cuenta es contigo.
En tu urbanización con quien cuenta es contigo. En tu trabajo con quien cuenta es contigo. En el lugar donde tú te ubicas con quien Dios cuenta es contigo. Tú eres parte del ejército de Dios que ha puesto pie sobre la tierra. Y sabe lo que dice la Escritura, que toda la tierra será de Jehová. Por lo tanto, la iglesia debe tener una consigna clara. Necesitamos tener una consigna clara. Necesitamos redefinir bien nuestros conceptos. Ahora, mire qué dato interesante. El apóstol San Pablo plantea la aceptación de una realidad trascendente en términos de los poderes del mal. No importa cómo les querramos llamar, diablos, demonios, Belcebú, príncipe. No, el apóstol San Pablo plantea y acepta como una realidad los poderes del mal. Él los acepta. Porque lo peor que puede hacer alguien en una batalla es ignorar a su enemigo. Si usted ignora a su enemigo, usted es un perdedor. Por eso cuando Pedro escribe, dice, no ignoréis las maquinaciones del mal. De hecho, yo creo que ese es el primer paso que debemos dar cuando vemos que las cosas están malas. Cuando vemos que las cosas no están bien. Cuando vemos que las cosas no tienen el curso de justicia que deben tener. La dirección propia que deben tener. Si algo debemos hacer nosotros, decir, no, espérate, aquí se metió algo que no es de Dios. Porque lo que es de Dios brilla. Lo que es de Dios produce gozo. Lo que es de Dios produce paz. Lo que es de Dios reconcilia. Lo que es de Dios trae unión. Lo que es de Dios bendice. De hecho, la Escritura dice que toda buena dádiva, ¿verdad?, ¿proviene de quién? Proviene del Padre de las luces. Todo don perfecto proviene de Él. Y si todo lo bueno proviene de Él, entonces lo malo no es de Él. Y el apóstol San Pablo reconoce esa realidad. Y dice con perfecta claridad, él dice, nosotros los cristianos tenemos que luchar contra principados. Tenemos que luchar contra potestades. Tenemos que luchar contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Tenemos que luchar contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No olvidemos que Pablo viene de una ascendencia religiosa farisaica. Y los fariseos, como parte de su reflexión teológica, entendían que había una fuerza del bien y había una fuerza del mal. Ese era el discurso de los fariseos. Eso era lo que los fariseos postulaban. De hecho, los saduceos se burlaban de los fariseos, porque los fariseos interpretaban que el mal, todo lo que disocia, todo lo que hace daño, todo lo que lastima, todo lo que quiere, es como resultado de una fuerza antagónica, adversa al propósito divino. Los cristianos le ponemos el nombre que querramos. No hay ningún problema. Pero ellos entendían que había una fuerza que antagonizaba contra el bien. Ahora, no solamente Pablo como fariseo creía esto, Jesús también lo creía. Jesús también dijo que el diablo había venido a matar, a robar y a destruir. Jesús también entendía con perfecta claridad que había una fuerza contraria al bien, que atentaba contra todo lo noble, contra todo lo justo, contra todo lo íntegro, contra todo lo santo, contra todo lo perfecto. Pablo reconoce esa realidad. Pero ¿sabe? Él andaba buscando un antídoto. Un antídoto. Es cierto, la sociedad está inmersa en un proceso de maldad. Pero tiene que haber un antídoto para la iglesia. Tiene que haber una fórmula de éxito para el hombre y la mujer
que representan el bien, que representan la bondad de Dios. Y de momento, como Pablo estaba preso, y como preso había una garantía de él por ser soldado romano, y era que el Estado garantizaba su bienestar. Por lo tanto, cuando Pablo estaba preso en Éfeso o en Roma, llana y sencillamente en esa ocasión Pablo tenía a su lado un soldado romano que lo acompañaba las 24 horas del día. Cuando Pablo andaba buscando el antídoto contra el mal, vio en el soldado romano una serie de símbolos extraordinarios que los podía compartir a la iglesia para que entendamos, número uno, que así como el imperio romano tenía un soldado, la iglesia, el reino de Dios, tiene soldados y soldadas. Que así como el imperio romano capacitaba con una serie de herramientas y de instrumentos y de armas al soldado romano para garantizar lo que se conocía como la Pax Romana, así también la iglesia tiene una armadura de Dios para garantizar la paz de Dios. Así como el imperio romano tenía un soldado para garantizar la estabilidad de un pueblo y darle garantías a un preso, así también la iglesia ha sido constituida por Dios como un reino de hombres y mujeres capacitados por Él para producir libertad a los que están presos. Amén. Por lo tanto, ¿qué hace el apóstol San Pablo? El apóstol San Pablo reconoce el mal, pero no se resigna ante el mal. Reconoce la maldad, pero no se resigna ante la maldad, sino todo lo contrario. Dice, en el reino de Dios hay hombres y mujeres que han sido capacitados por el Espíritu Santo para implantar el propósito divino sobre la faz de la tierra. Y entonces, ¿qué comienza a hacer Pablo? Empieza a mirar la vestimenta del soldado romano y empieza a buscar símbolos de esa vestimenta para decir cuál es el uniforme que debemos tener los soldados de Cristo. Primer elemento fundamental para un soldado que batalla contra el mal: ceñido vuestros lomos con la verdad. ¿Qué es ceñirse los lomos con la verdad? Era el cinto que ceñía la túnica, porque la vestimenta de aquel tiempo era ancha, pero desde luego un soldado no podía intervenir en una acción militar con un ropaje tradicional. Por lo tanto, ¿qué era lo que se le exigía a ese soldado? Que a la hora de la batalla él tuviese ¿qué? Un cinto que le ciñera. Donde allí pendiera la espada, porque tenía que tener movilidad, porque tenía que tener flexibilidad, porque tenía que hacer de su uniforme uno apto para la batalla, de tal manera que el uniforme no se convirtiera en un proceso de obstáculos. Ahora, note bien, no tenemos luchas contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra príncipes de maldad en las regiones celestes. Óigame, ¿sabe cuál es uno de los graves problemas de maldad en la sociedad de hoy? Les voy a decir: la mentira.
¿A usted no se le está dando más problema creer? ¿Sabe lo que revela las encuestas empíricas que por ahí hace la gente? Que cada día les da más problemas creerle a los políticos. Se ha ido desarrollando un elemento de desconfianza. Y ahora para creer, que mucho cuesta. Ahora la consigna es: dude de lo que le digan. De hecho, un viejito me dijo una vez: mire, cuando usted a alguien le diga algo, haga como las ofertas de Tom McCann. Le dije: ¿cuál es la oferta de Tom McCann? Me dice: compre, sume y pague la mitad, no le crea todo lo que diga. Créale la mitad. La sociedad ha caído en la trampa. Óigame, y se ha perdido credibilidad a tal punto, que la gente ha perdido credibilidad hasta en la iglesia. Ahora, ¿qué nos quiere decir Pablo? ¿Cómo yo combato las fuerzas del mal? ¿Cómo yo combato el espíritu de la mentira? ¿Cómo yo combato el espíritu antagónico que disocia? Pues el apóstol San Pablo dice que la mejor batalla que un hombre de Dios y una mujer de Dios puede dar en medio de una sociedad es que siempre hable la verdad. Porque el jíbaro nuestro dice que la verdad es hija de Dios. El que diga mentira es hijo del diablo. Porque el diablo es el padre de la mentira. ¿Se da cuenta, querido? El gran desafío de la vida cristiana. No me venga nadie ahora a decir: pero yo creía que a mí me iban a dar un curso de demonología hoy aquí, de cómo reprender demonios. No, yo no voy a dar cursos de demonología. Porque cuando usted habla verdad, no hay demonio de mentira que se le resista. Porque cuando usted habla verdad, no hay mentira que pueda prevalecer frente a usted. ¿Ves? Entonces, ¿de qué es lo que trata el mensaje del apóstol San Pablo? Cuando dice: los hombres y las mujeres de Dios son ciudadanos del reino, y como ciudadanos del reino tienen que enfrentar las fuerzas del mal, y la fuerza del mal está abarrotada, tiene un acervo interminable de mentira. ¿Y cómo puedo combatir la mentira? Pues la Biblia dice: no seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. No caigamos en la trampa de la mentira. No caigamos en la trampa del engaño. Aprendamos a entender que una sociedad que cae agonizante como resultado de la mentira y que apenas cree lo que la gente dice, la única esperanza que pueda tener la humanidad es que diga: yo no le creo a todo el mundo menos a la gente de la iglesia. ¡Qué gran desafío! Dice más el apóstol San Pablo. Algunos me están mirando serio. Dice más el apóstol San Pablo: y vamos a ponernos la coraza de la justicia. La coraza era el cuero endurecido, recubierto de metal, que tenía el soldado puesto en su torso. Era esa coraza lo que le permitía a él enfrentarse a los enemigos y sufrir menos daño de los dardos, de la flecha. La coraza era precisamente ese cuero endurecido, recubierto de metal, que le daba cierta garantía al soldado para enfrentarse a los enemigos y hacer que la ley se impusiera. Pablo dice:
los cristianos necesitamos vestirnos de un sentido de justicia, porque la sociedad ha perdido fe en la justicia. De hecho, nos advierten, cuando usted vaya a firmar un contrato, lea las letras chiquititas que le ponen. Búsquese una lupa, pero no firme. Ahí es donde están las peligrosas. ¿Ah? ¿Como resultado de qué? Como resultado de un proceso de injusticia, donde en la mente del ser humano se ha programado para entender que el pez más grande se come al más chiquito, que el mundo es del más listo, que a fin de cuentas lo que hay que sobrevivir dentro de esta jungla. Y es como resultado de todo ese elemento morboso, perverso, que la sociedad se ha ido nutriendo para ahora pensar que todo el mundo actúa en injusticia y que la injusticia es la orden del día en medio de una sociedad. ¿Y qué Pablo le dice a la iglesia? Pablo le dice a la iglesia y a los creyentes, de la única manera que podemos acabar con la injusticia es siendo ¿qué? Justos. ¿Es siendo justos? De la única manera que podemos enfrentar la injusticia es siendo justo. ¿Y con quién tengo que ser justo? Pues yo tengo que ser justo, número uno, con Dios. Yo tengo que ser justo conmigo mismo. Yo tengo que ser justo con mi semejante. Y eso incluye desde la madre, el padre, el hermano, el primo, la tía, el esposo, la esposa, los hijos. Yo tengo que ser justo con todo lo que está en mi entorno. El desafío de la vida cristiana no es un enllape de santidad. El desafío de la vida cristiana es un proceso de integridad donde la justicia brille por sí misma. Aleluya. Hace unos años atrás, alguien hizo un estudio en Puerto Rico. ¿Y sabe a qué conclusiones llegó? Que en Puerto Rico había más de 600,000 personas defraudadas por la iglesia, defraudados por los sistemas religiosos, y que muchos de ellos en su argumento lo que planteaban es que habían sido maltratados como resultado de falta de justicia. Querido, el peor demonio que la iglesia tiene que enfrentar es el demonio de la injusticia. La iglesia no puede darse el lujo, bajo ninguna circunstancia, de participar en ningún acto que sea injusto. El hombre y la mujer de Dios no debe, bajo ninguna circunstancia, participar de nada que no sea justo. Es la justicia lo que destruirá y aniquilará la injusticia. El tercer planteamiento que hace Pablo es calzado los pies con el apresto del Evangelio. Pero ¿sabe qué me encanta? Que Pablo le puso apellido a ese Evangelio. Porque hay unos que lo que predican es un evangelio. ¿Se da cuenta? Y no se trata de un evangelio, se trata de un evangelio. Y Pablo se cuidó de que este evangelio tuviese personalidad propia, tuviese identidad propia. ¿Y sabe cómo definió este evangelio? Un evangelio que promueve ¿qué? Que promueve paz, un evangelio que promueve esperanza, un evangelio que levanta al que está en el suelo, un evangelio que le abre puertas de par en par al hombre y a la mujer, no importa
importa cuál sea su situación, un evangelio que no juzga, un evangelio que no condena, un evangelio que no señala, un evangelio que no se burla, un evangelio que no se mofa, sino por el contrario, un evangelio que vindica al ser humano, no importa cuán profundo haya descendido. El evangelio de la paz es poderoso para reconciliar al hombre con Dios. Aleluya. El evangelio de la paz es lo que puede transformar la vida de la sociedad en la que vivimos. Amén. Es el evangelio de la paz lo que necesitamos. No es el evangelio para declararle la guerra a la gente que no cree como nosotros, que no piensa como nosotros, que no articula teológicamente como nosotros. No es un evangelio de guerra para empezar a establecer trincheras y empezar a establecer regiones. Esto es lo mío, aquí es donde estamos nosotros. Y todo el que crea como yo tiene que estar en este lado. No, es el evangelio de la paz que promueve el mensaje de la hermandad y el mensaje de la gracia. No olvide que dentro de la tesis del apóstol San Pablo, Dios tomó de dos pueblos e hizo uno. Si hay un problema serio en nuestra sociedad, es la falta de paz. Mire, la radio es el mejor ejemplo de esto. Hay programas para todos los colores, para todos los diseños. ¿Y sabe qué es lo gracioso? Lo gracioso es que nuestra sociedad se ha enfermado a tal punto que no perdona lo que practica. Que no cometa un error alguien conocido, porque la sociedad no se lo perdona, pero no le perdona lo que practican en privado. La iglesia es la única alternativa. Amén. Mire, querido, en días pasados sucedió en Puerto Rico uno de estos crímenes vergonzosos, dolorosos. El padre de la criatura que fue asesinado cayó en la crisis que cualquier ser humano cae como resultado de esto. Tan profunda fue su crisis, tan grande, tan agónico fue su dolor, que donde le dieron la noticia, ahí mismo salió descalzo y empezó a caminar descalzo. Se encontró con un amigo y le dijo al amigo: yo necesito encontrar un lugar donde haya paz para yo poder adquirir un poco de paz con esta desgracia que me ha pasado. Fíjese qué cosa extraordinaria. ¿Sabe lo que le digo al amigo? Le digo: móntate aquí, yo te voy a llevar a una iglesia. Y lo trajo aquí el jueves. Amén. Y ese hombre entró. Y gloria a Dios que aquí había un grupo de hermanos y hermanas del ministerio de niños que estaban ensayando y estaban practicando la actividad. Y el hombre entró aquí y se tiró de bruces, de rodillas ahí. Y la iglesia oró por él. ¿Y sabe qué entendió este hombre? Que en medio de toda la situación de crisis, la iglesia podía ser un centro de paz. ¿Y sabe lo que provocó esto? Que no solamente vino el jueves, el viernes vino. ¿Y sabe qué provocó esto, querido? Que en la mañana de hoy lo llamaron para decirle que le entregaban el cadáver de su hijo en la funeraria, pero él acordó con su esposa y con su familia: antes de llegar a la funeraria, vamos a llegar a la iglesia donde yo encontré paz. Y esta mañana estaban aquí en el altar dándole el corazón a Jesucristo. Usted se da cuenta, querido, el evangelio de la paz es lo que nuestra sociedad necesita. No es un evangelio de violencia, no es un evangelio de crítica. Óigame, ¿qué hago yo criticando a un hombre o a una mujer por su conducta y por su estilo de vida?
Si la razón que lleva a un hombre a vivir como vive y a una mujer a vivir como vive es porque Cristo no es noticia en su corazón. Si yo sé cuál es la alternativa del hombre en su mal, si yo sé cuál es la alternativa del hombre y de la mujer en su desgracia, ¿qué hago yo criticándolo? ¿Qué hago condenándolo? Ayer yo estaba sentadito por allí, por la esquina donde están los muchachos sentados. Estaba disfrutándome a un hombre de Dios que vino a compartir una conferencia en la mañana. Un hombre que hace 25 años estremeció la noticia de este país. Un hombre que 25 años atrás vivía como un transvesti. Vivía un estilo de vida despersonalizada. Y 25 años atrás declaró que como resultado de haber encontrado a Jesucristo, ahora él quería redefinir el propósito de Dios en su vida. Y aquí ayer en el altar proclamaba y decía: yo soy un hombre nuevo para la gloria de Jesucristo. Querido, es el evangelio de la paz lo que puede producir esperanza en nuestra sociedad. Es el evangelio de la paz, pero el evangelio de la paz tenemos que practicarlo en el interior de nuestra vida. El cuarto planteamiento que hace es tomar el escudo de la fe. El escudo que utilizaba el guerrero para evitar que el dardo encendido tocara su cuerpo. El escudo que utilizaba el guerrero para evitar que la lanza oscilante tocara su cuerpo. El escudo que utilizaba el guerrero romano para evitar que las piedras lanzadas por el enemigo tocaran su cuerpo. La iglesia necesita desarrollar una dimensión de fe. Una dimensión de fe para creerle a Dios. No para creer en Dios, para creerle a Dios. Una dimensión de fe para afirmar que Dios es una realidad. Que Dios no es meramente una filosofía que pretende transformar el carácter y la vida del ser humano o de las sociedades. No, es para entender lo que la Biblia dice: el que se allega a Dios crea que le hay y crea que Él es galardonador de los que le buscan. La iglesia necesita desarrollar una dimensión. A mí me encanta cuando los discípulos estaban preguntándole a Jesús: ¿por qué fallamos? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Que no pudimos expulsar el demonio del muchacho. Y Jesús le dijo: si ustedes hubieran tenido fe como un grano de mostaza. Y desde luego hay quienes todavía piensan que lo que Jesús les dijo fue que si hubieran tenido fe como casi de chispito, como un granito de mostaza. Y eso no fue lo que él les dijo. Él usó la mostaza porque era la semilla probablemente que más cercana tenía en aquel momento para dar la lección. Pero si hubiera estado en este tiempo en Puerto Rico, lo hubiera hecho si ustedes tuvieran fe como una pepa de aguacate. O si hubieran tenido fe como una pepa de mango. Porque a fin de cuentas, el gran problema es que hemos interpretado el texto como si lo que el texto quisiera decir es cantidad, dimensión. Y no está hablando de cantidad ni de dimensión. ¿Sabe de qué está hablando Jesús? Está hablando parabólicamente de la semilla en una acción de fe. Y está dentro de la metáfora dándole vida a la semilla y capacidad de raciocinio a la semilla. ¿Y sabe lo que está diciendo Jesús? Una semilla sabe que de la única manera que puede crecer, que puede germinar y que puede dar fruto es si la echan ¿dónde? A tierra. Si tú tuvieras fe como una pepa de aguacate, que sabe que no dará aguacate si tú la mantienes sobre la mesa,
que sabe que no dará aguacate si tú la metes en el freezer, que sabe que no dará aguacate si la pones en el refrigerador. No, la pepa de aguacate te va a decir: yo quiero dar fruto, pero si quiero dar fruto, ¿sabes qué? Entiérrame. Porque la fe no tiene miedo a que lo entierre. La fe no tiene miedo a las circunstancias de la vida. La fe no tiene miedo a la adversidad. La fe no tiene miedo ni a la lluvia ni al sol. No tiene miedo ni a la claridad ni a la oscuridad. La fe simplemente confía en que aquel creador que lo hizo todo y fusionó en nosotros la fe para que veamos el poder y el portento de su gloria en nuestra vida y para que vivamos confiados. Si tú tuvieras fe como la tienen las semillas, que saben que el lugar que le corresponde es la tierra, el lugar que le corresponde es la oscuridad. Vete y déjame, no te quedes esperando. Yo sembré unos palitos de aguacate, oye, y usted no sabe cuántas veces en el día yo los voy a ver. Y no piense que estoy loco, pero ayer cogí una cinta métrica y los medí. Porque dije, ahora cuando vuelva, ya sé que tiene 42 pulgadas. Vamos a ver cuánto ha crecido. Pero ¿sabe qué me dice la pepa esa? Ten paciencia y espera. ¿Esto es para 4 o 5 años? ¿Quieres de mi fruto? Espera con paciencia. No me agites, no me provoques, no me desesperes, no me llenes. Simplemente déjame ahí en la tierra. El hombre de Dios y la mujer de Dios deben entender que en la circunstancia en la que está en este momento no es circunstancia para ruina, no es circunstancia para destrucción, no es circunstancia para mal, es simplemente el momento glorioso para tú averiguar en la interioridad de tu vida cuánta disposición tienes para esperar y confiar en tu Señor, de tal manera que puedas decir como Job: yo sé que mi Redentor vive y aunque esté deshecha mi carne, yo voy a ver a mi Señor. El quinto elemento que plantea es: toma el yelmo de la salvación. El yelmo no era otra cosa sino que aquel gorro que el soldado romano se ponía de metal. El yelmo de la salvación es la afirmación de que somos salvos. Querido, si tú le diste tu corazón a Jesucristo, si tú confesaste al Señor como tu Salvador, entonces tú debes comenzar a disfrutar lo que la Biblia denomina el gozo de la salvación. Tú no debes vivir una vida cristiana pensando que estás sirviendo al Señor a ver si Él te salva. No. Tú estás sirviendo al Señor porque eres salvo. ¿Cuántos son salvos aquí? Amén. Y el que no es salvo lo resuelve ahorita. Da su corazón a Jesús. Tú vives en el yelmo de la salvación, en la seguridad de la salvación, en la certeza de la salvación. Había un cántico que cantaban los pentecostales hace muchos años atrás, pero muchos años atrás, que decía: ¿para qué pecar si soy salvo? Si ya tengo salvación, ¿para qué pecar si el infierno solo espera al pecador? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar contra Dios? El yelmo de la salvación es mera y sencillamente la seguridad de poder entender y afirmar que en Jesucristo tú eres una nueva criatura y estás potencializado por la gracia y por el poder del Espíritu Santo para poder decir como el apóstol San Pablo: en Jesucristo todo lo puedo porque Él me llena de la fortaleza de su gracia. El yelmo de la salvación es la certeza y la seguridad de que no importa lo que pueda pasarme hoy, ni lo que importa lo que pueda pasarme mañana. Mi vida está escondida con Cristo en Dios.
si está escondida con Cristo en Dios. Pablo dice, para mí el vivir es morir y el morir para mí es ganancia. Aleluya. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna cosa creada me podrá separar a mí del amor de Dios que es en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Amén. El yelmo de la salvación es esa garantía. Querido, Dios sabe que tú y yo podemos fallar. Dios sabe que tú y yo podemos errar. Dios sabe que tú y yo podemos cometer un error. Pero déjame decirte algo con mucha honradez. Con mucha honradez. El que tú y yo fallemos como humanos no quiere decir que el día que fallamos Dios nos quita la salvación. Y el día que nos reconciliemos nos las devuelve. Y el día que volvamos a fallar, vuelve y nos las quita. Y cuando nos volvamos a reconciliar, vuelve y nos las devuelve. Y el día que volvamos a fallar, vuelve y nos las quita. Porque ¿sabes qué? Si eso fuera así, todos los días Dios nos daría la salvación y nos las quitaría. Porque todos los días podemos fallar. Y todos los días nos podemos reconciliar. El yelmo de la salvación es seguridad en Cristo. Es seguridad de que yo le pertenezco. ¿Usted se acuerda que el cántico decía, ahora soy de Cristo y Él pertenece a mí? Es decir, yo soy de Él y Él es mío. Y nadie nos puede separar de esta relación. No ha nacido infierno que me pueda separar de esta relación. Él me asió de su mano y yo me agarré de Él. Y estamos inseparablemente ligados. ¿Sabe lo que dijo Jesús en su oración final? Padre, los que me diste, ninguno de ellos, ninguno, se ha perdido. ¿Sabe lo que dice la Escritura? Que tu vida está cincelada en las manos de Dios. Dios te cinceló en su mano. Dios te formó en su mano. De la única manera que tú puedes zafarte de la mano de Dios, ¿sabe cómo sería? Que le corten la mano a Dios. Y no ha nacido diablo ni demonio que le pueda cortar la mano a aquel que ya venció y nos declaró a nosotros más que campeones para la gloria de Jesucristo. ¡Aleluya! Por lo tanto, en medio de una sociedad como la que vivimos, tú y yo como cristianos debemos afirmar que estamos seguros en Él. Que nuestra vida de seguridad es inamovible. Que nada ni nadie nos puede separar de Él. Que llana y sencillamente le pertenecemos a Él. Y Él nos pertenece a nosotros. Termino tomando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Óyeme lo que voy a decirte. Óyeme lo que te voy a decir. Cuando el cristiano es tentado y usa la palabra, la tentación se va. Cuando el cristiano es tentado y cede a la tentación, la palabra se inutiliza. Por lo tanto, ¿cuál es el recurso? La palabra. La palabra. A mí me gustaría que un día volvamos a esas experiencias pentecostales donde enseñaban a la gente a aprenderse textos de memoria. Hay gente que no se sabe. Ni Dios es amor de memoria. Mire, experiméntelo. Cuando usted conoce las Escrituras, yo recuerdo el testimonio de Loida Robledo. Tal vez a ustedes ese nombre no les diga nada, pero Loida Robledo fue
una de las pocas mujeres sobrevivientes del accidente de Panam, saliendo de San Juan hacia Nueva York un Viernes Santo. Eso creo que fue en la década del 40. Y no solamente se salvó ella, logró salvar a un niño cuando el avión cayó en las aguas del Morro. ¿Y sabe cuántas veces Loida Robledo me compartió a mí su experiencia de naufragio y de supervivencia? Me dice: Moisés, yo iba con un coat, yo no sabía nadar, yo iba en una falda larga, yo iba en una blusa larga, y cuando aquel avión cayó al mar, el peso de toda la ropa mojada me hundió. Yo no tenía posibilidades de sobrevivir. Pero ¿sabes algo? Cuando caí al agua, empecé automáticamente a proclamar la palabra, a proclamar la palabra, a proclamar la palabra. Y cuando yo terminé de proclamar la palabra, para mi sorpresa, yo estaba montada en un bote y en mis manos yo sostenía a una criatura de apenas 7 meses de nacido. Querido, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Dice: orando en todo tiempo, porque el arma más poderosa que tú y yo tenemos como cristianos es la oración. Toma tiempo para orar, toma tiempo para hablar con Dios. No procures que tu oración necesariamente tenga que ser vista por los hombres, porque la Biblia dice que está prohibido por Jesús que nuestra oración sea vista por los hombres, sino todo lo contrario. La Escritura dice que te metas en tu cámara secreta y ores a Dios con la certeza de que cuando salgas afuera, la gente verá por lo que Dios hace en ti que tú hablaste con el Dios del cielo. Aleluya. Toma tiempo para hablar con Dios. Y al final, me encanta lo que dice Pablo: velando en todo tiempo. Porque el peor enemigo que puede tener un soldado es el descuido. Es el peor enemigo. El peor enemigo es el descuido. Si nos descuidamos, nosotros mismos nos autodestruimos. Pero si estamos velando en todo tiempo, si estamos mirando las maquinaciones del mal y estamos interpretando que todo lo que es antagónico, todo lo que es perverso, todo lo que es injusto, todo lo que es mentira, todo lo que es engaño, no proviene de Dios, entonces la Biblia dice que el avisado ve el mal y huye de él. Que Dios me lo bendiga. Amén. Inclinamos el rostro. Inclinamos el rostro por un momento. Si hay alguien en